Noche tras noche. Trabajo en el turno nocturno de un Burger King en Ciudad Juárez. Nunca pensé que aceptar este empleo sería el principio de mis noches sin dormir. Este lugar tiene una vibra extraña, como si cada pared absorbiera las malas energías de todos los que pasan por aquí. No ayuda que esté casi siempre vacío a las horas que trabajo, dándome tiempo de sobra para notar cosas que probablemente debería ignorar. Era mi tercera noche cuando vi moverse la silla por primera vez. La misma silla, siempre. Se arrastra de su lugar en una esquina del comedor hasta quedar perfectamente alineada frente a la ventana. Al principio pensé que era cosa de mis ojos, algo que había pasado desapercibido hasta que se movía ya en posición. Pero después de la tercera noche, me di cuenta de que no era casualidad. Y no estaba viendo cosas. Uno de mis compañeros, un tipo algo mayor llamado Juan, me contó la historia detrás de la silla. Según él, un anciano se sentaba siempre en ese lugar, casi todas las noches. Venía después del cierre y siempre pedía lo mismo, un café y una hamburguesa sin pepinillos. Parecía tranquilo, hasta que una noche dejó de venir. A las pocas semanas, alguien lo apuñaló justo en la entrada, justo cuando iba a sentarse en su mesa habitual. Fue como si el café y la hamburguesa que nunca llegaron le hubieran robado el descanso eterno. Desde entonces, según Juan, la silla se mueve sola, arrastrándose en silencio hasta la ventana, como si aún esperara a alguien. Lo tomé a broma. Pensé que era una historia para asustar a los nuevos, algo que los veteranos disfrutaban contar para reírse luego a escondidas. Pero la noche siguiente, vi la silla moverse con mis propios ojos. No había nadie más en el comedor, solo yo y el reflejo de mis propias ojeras en el vidrio. Y la silla se movió, lenta y sigilosamente, hasta quedar frente a la ventana, perfectamente alineada. Era como si alguien invisible la tomara por las patas y la arrastrara con cuidado, asegurándose de que cada pierna estuviera alineada con las baldosas del suelo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esta vez, ya no era tan fácil descartarlo como una broma. A partir de esa noche, el turno se volvió una rutina de angustia. Yo evitaba mirar hacia la ventana, pero siempre podía sentir la presencia de la silla. Cada vez que me encontraba solo, sentía una punzada de terror en el estómago. Mis compañeros ya ni siquiera mencionaban el tema. Parecía algo que todos daban por sentado, como si formara parte del ambiente del lugar, como si esa silla siempre hubiera estado ahí, moviéndose sola, noche tras noche. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con el anciano que nunca vi. En mis sueños, él se sentaba en esa silla y me miraba fijamente. No decía nada, solo me observaba. Sus ojos eran negros como la noche, sin un solo rastro de vida. Me despertaba sudando, el corazón latiendo a 1000 por hora, y luego pasaba el resto del día temiendo la llegada de la noche, temiendo ver la silla moverse de nuevo. Una noche decidí quedarme hasta después de mi turno. Quería comprobar si lo que veía era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me escondí detrás del mostrador, con la vista fija en el comedor. No había nadie más. Las luces tenues iluminaban la silla, como si fuera el protagonista de una obra macabra. Esperé en silencio, sintiendo que el tiempo se estiraba y se congelaba al mismo tiempo. Entonces sucedió. La silla se movió, lenta y deliberadamente, arrastrándose sobre el suelo hasta quedar frente a la ventana. No podía apartar la vista, aunque sentía que mi corazón iba a salírseme del pecho. Era una escena que parecía sacada de una película, pero estaba sucediendo frente a mí, tan real que sentía el frío del suelo bajo mis pies. Justo cuando la silla terminó de moverse, sentí una presencia detrás de mí, un aliento helado que me erizó la piel. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo el eco de un silencio abrumador. Me incorporé rápidamente y salí corriendo del restaurante. Mi jefe me encontró en el estacionamiento, respirando agitado, incapaz de articular una palabra. Me preguntó qué me pasaba, pero no fui capaz de contarle. ¿Cómo explicarle lo que acababa de ver?
Me dieron un par de días de descanso, pero en lugar de relajarme, la ansiedad se apoderó de mí. Sabía que tenía que volver, que la silla estaría allí esperándome como una prueba irrefutable de lo que había experimentado. Cuando volví, el ambiente era más denso, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. Mis compañeros parecían incómodos, esquivando mi mirada, como si supieran algo que yo no. Nadie mencionó la silla, pero sus rostros lo decían todo. Empecé a investigar por mi cuenta, tratando de averiguar más sobre el anciano. Descubrí que solía ser un cliente habitual, alguien que todos conocían. Era un hombre solitario, siempre cabizbajo, siempre pidiendo lo mismo. Su muerte había quedado sin resolver. Nadie había visto al agresor y su asesinato se desvaneció en el olvido, como tantas otras tragedias en esta ciudad. Esa misma noche, volví a ver la silla moverse. Pero esta vez, fue diferente. No se detuvo frente a la ventana. Continuó moviéndose, arrastrándose hacia mí. Me paralicé, incapaz de reaccionar mientras la silla se acercaba, como si una fuerza invisible la empujara hacia mí. La sala se llenó de un olor nauseabundo, un hedor a carne podrida, como si la muerte misma hubiera entrado al restaurante. Cerré los ojos, deseando despertar de esta pesadilla, pero al abrirlos, la silla estaba más cerca, a solo unos metros de mí. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé allí, inmóvil, observando la silla, esperando que se detuviera. Pero no lo hizo. Siguió avanzando, arrastrándose hasta que quedó a centímetros de mí. En ese momento, sentí un frío glacial en la espalda, como si alguien me estuviera observando desde la otra dimensión. Volteé instintivamente, pero no había nada, solo la sombra de mi propio terror proyectada en las paredes. A partir de esa noche, empecé a notar que la silla no era el único objeto que se movía. Los utensilios de cocina, las bandejas, incluso las luces, parecían tener vida propia. Sentía que el lugar entero se estaba convirtiendo en un escenario macabro, una trampa en la que me había quedado atrapado. Mis compañeros comenzaron a ausentarse, uno tras otro, alegando enfermedades o compromisos familiares. Me dejaron solo, como si supieran que yo era el siguiente en la lista de víctimas del anciano. Intenté renunciar, pero cada vez que lo hacía, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me atara a ese lugar, como si el alma del anciano me estuviera reteniendo para que presenciara su tormento. Empecé a investigar sobre rituales de protección, quemando incienso y rociando agua bendita en los rincones del restaurante. Pero nada funcionó. La silla seguía moviéndose, más insistentemente, como si se burlara de mis intentos de escapar. Una noche, encontré una nota en el suelo, escrita con letras torcidas y temblorosas. «Ayúdame», decía. La recogí con manos temblorosas, sintiendo que mi corazón se congelaba al leer esas palabras. Era el anciano, no había duda. Estaba atrapado en este lugar, en un limbo entre la vida y la muerte, y yo era su única conexión con el mundo de los vivos. Sabía que no me dejaría ir hasta que cumpliera con su deseo. Tomé la decisión de hablar con un sacerdote, alguien que pudiera ayudarme a liberar el espíritu del anciano. Pero esa misma noche, algo terrible sucedió. La silla no se movió. Esperé en vano, el corazón latiendo frenéticamente, pero no pasó nada. Sentí un alivio momentáneo, pero fue peor. De pronto, todas las sillas empezaron a moverse, como si una fuerza invisible las empujara en direcciones aleatorias. El restaurante entero se convirtió en un caos, con sillas y mesas arrastrándose, golpeando las paredes, como si el mismo infierno se hubiera desatado. Salí corriendo, dejando atrás el Burger King, sin mirar atrás. Nunca regresé. Mi jefe me llamó, preguntándome qué había pasado, pero no fui capaz de darle una explicación. Sé que el espíritu del anciano sigue allí, atrapado en ese lugar, moviendo su silla noche tras noche, esperando a que alguien lo libere de su tormento eterno. Ahora, cada vez que paso por ese Burger King, evito mirar hacia el interior. Sé que, en algún rincón oscuro, esa silla sigue moviéndose, esperando a su próxima víctima. La mujer de los baños. Era el año 2015, una noche común de verano en Houston,
Texas, y yo estaba trabajando en el turno de noche en un Burger King al borde de la autopista. Había tomado el empleo como algo temporal, algo que me ayudaría a pagar algunas cuentas mientras decidía qué hacer con mi vida. Sin embargo, nunca imaginé que algo tan ordinario pudiera volverse tan extraordinariamente perturbador. Lo que viví allí todavía me persigue, y no puedo evitar sentir que, en algún momento, me volverá a encontrar. Todo empezó una noche en particular, una de esas noches en que apenas había clientes. El ambiente era sofocante, lleno de un calor húmedo que se pegaba a la piel y parecía hacer que el aire fuera más espeso de lo normal. A eso de la medianoche, el flujo de clientes había cesado casi por completo y el restaurante estaba envuelto en un inquietante silencio, solo interrumpido por el zumbido de los refrigeradores y el ocasional crujido de la máquina de helados que, como de costumbre, estaba fuera de servicio. Justo cuando pensaba que podría relajarme un poco, una pareja entró por la puerta. Su entrada fue un tanto inusual, parecían no encajar en el lugar, como si fueran sombras que hubieran cruzado al mundo equivocado. La mujer llevaba un vestido antiguo, de un estilo que no era propio de estos tiempos. Él, en cambio, vestía de forma bastante normal, pero su rostro estaba inexpresivo, como si lo hubieran despojado de toda emoción. Sin mediar palabra, se dirigieron a la mesa más apartada, junto a la ventana, y se sentaron allí, sin pedir nada, solo observando el vacío. Mi compañero de turno, un chico llamado Marco, me miró con una expresión que reflejaba la misma incomodidad que yo sentía. Los dos intentamos ignorarlos y seguimos con nuestras tareas. Sin embargo, la tensión en el ambiente se volvió cada vez más pesada, como si algo invisible pero real estuviera invadiendo el lugar. Los segundos parecían alargarse y la sensación de que el tiempo se descomponía era cada vez más intensa. Finalmente, después de unos minutos, decidí que debía hacer algo. Me acerqué a la pareja para preguntar si deseaban algo, pero cuando llegué a la mesa, ellos ya no estaban. El lugar estaba completamente vacío. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro, y lo único que encontré fue una especie de niebla ligera, casi imperceptible, que se disipaba en el aire. Pensé que quizás se habían marchado sin que me diera cuenta, pero algo en mi interior me decía que eso no era posible. La sensación de inquietud se quedó conmigo, y cuando terminó mi turno, me sentí aliviado de salir de allí. Sin embargo, la historia no terminó esa noche. Al contrario, esa fue solo la primera de muchas experiencias inexplicables que me esperaban en ese lugar. Unos días después, me encontré en el baño del restaurante, limpiando el piso. Había terminado de barrer y estaba por salir, cuando de repente vi algo en el espejo que me heló la sangre. Era una mujer, la misma que había visto aquella noche, pero esta vez estaba parada justo detrás de mí, mirándome con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Giré rápidamente para confrontarla, pero no había nadie allí. Volví la mirada al espejo y, para mi horror, su reflejo seguía allí, observándome fijamente. La miré detenidamente, tratando de encontrar alguna lógica en lo que estaba viendo. Su rostro era pálido, y sus ojos parecían huecos, como si miraran a través de mí hacia algo mucho más oscuro y profundo. Lo más perturbador fue notar que el reflejo no coincidía con la realidad, su figura en el espejo se movía, respiraba, mientras que el espacio detrás de mí estaba completamente vacío. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido y estuviera atrapado en su mirada, incapaz de escapar. Después de lo que parecieron eternos segundos, la figura desapareció, desvaneciéndose en el espejo como si nunca hubiera estado allí. Salí del baño rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza y la piel erizada, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. No le conté a nadie, ni siquiera a Marco, porque en el fondo temía que pensarían que estaba perdiendo la razón. Pero los fenómenos continuaron. No importaba en qué turno estuviera, siempre sentía una presencia en el lugar, como si algo o alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando intentaba mirarlas directamente. Otras veces, escuchaba susurros ininteligibles provenientes de la cocina, incluso cuando sabía que estaba solo. Una noche, mientras limpiaba las mesas después de cerrar, sentí una brisa fría pasar a mi lado. No le di mucha importancia,
pensando que podría ser el aire acondicionado, aunque el sistema siempre se apagaba después de cerrar. Sin embargo, cuando fui a revisar, me di cuenta de que todo estaba apagado, y entonces lo vi. La mujer estaba parada en el centro del comedor, su vestido flotando suavemente como si el aire la rodeara. Parecía casi transparente y su figura parecía fundirse con la oscuridad que la rodeaba. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Su mirada se clavó en la mía y sentí un terror indescriptible, una certeza de que esa figura no era de este mundo. Finalmente, la mujer levantó una mano y señaló hacia la salida, como indicándome que me fuera, y no esperé a que me lo repitiera. Salí corriendo del restaurante, sin mirar atrás, y esa fue la última vez que trabajé en ese lugar. Después de esa noche, me aseguré de no regresar nunca más. Aunque he tratado de seguir adelante, esas experiencias me persiguen y cada vez que paso por un Burger King, siento que la presencia de esa mujer todavía me sigue, como si hubiera dejado algo de mí atrapado en ese lugar. No sé quién era o qué quería, pero estoy seguro de una cosa. El Burger King de esa autopista en Houston es un lugar donde el tiempo y la realidad se entrelazan de formas que desafían toda lógica y que dejan cicatrices permanentes en el alma de quienes tienen la desgracia de encontrarse con sus fantasmas. Me he esforzado por borrar esas imágenes de mi mente, pero, en las noches más oscuras, cuando me encuentro solo, puedo verla en mi mente, observándome desde el otro lado del espejo, esperando. Y sé que, tarde o temprano, volveré a sentir su presencia, y entonces, quizás, no tenga escapatoria. El pedido fantasma. Mi nombre es Andrés y soy de Monterrey. Desde hace unos meses, trabajaba en la caja del Burger King que está en la esquina de una avenida concurrida, aunque por las noches el lugar se vuelve casi desierto. Ya me había acostumbrado al ambiente extraño de la madrugada, a las luces parpadeantes del letrero y a los sonidos de las cocinas vacías. Sin embargo, nada me había preparado para lo que sucedió una noche de octubre, cuando recibí un pedido que no he podido olvidar. Era una de esas noches donde el cansancio se pegaba a los párpados y el silencio se volvía opresivo. Apenas había terminado de despachar a un grupo de adolescentes y estaba limpiando el mostrador, esperando que llegara alguien más. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana y el flujo de clientes ya había disminuido considerablemente. Era mi momento de tranquilidad antes de enfrentar las tareas de cierre, así que aproveché para checar mi teléfono, casi con desgano. De repente, el timbre del autoservicio sonó. Fue un ruido tan fuerte y abrupto que me sobresaltó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré al monitor, pero no vi ningún auto en la ventanilla. Pensé que quizá alguien se había acercado caminando, aunque eso rara vez ocurría. Tomé los auriculares del intercomunicador y pregunté. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Silencio. La línea permaneció en silencio durante unos segundos, pero luego escuché una respiración entrecortada. Era profunda, pesada, como si a duras penas pudiera respirar. Sentí un cosquilleo en la nuca. Traté de mantener la calma y repetí la pregunta, esperando que fuera algún bromista de madrugada. Entonces, una voz áspera, apenas un susurro, murmuró. Combo especial, sin salsas. La voz era gutural, casi inhumana, y me costó entenderla. Aún así, introduje la orden en la máquina y confirmé el pedido. Miré hacia la ventanilla del autoservicio, pero seguía sin ver a nadie. Aunque sentía un nudo en el estómago, decidí continuar como si todo fuera normal. Al fin y al cabo, ya había tenido noches raras, y esta sería solo una más para contar. Terminé el pedido y me acerqué a la ventana con la bolsa en la mano. La abrí y, para mi sorpresa, no había nadie allí. Miré hacia el monitor de la cámara de seguridad para comprobar si alguien se acercaba, pero lo único que captó la cámara fue una sombra amorfa que parecía estar a unos metros de la ventanilla. Apenas parpadeé, y ya no estaba. Intenté convencerme de que la cámara había fallado, que había sido un truco de la luz o un error técnico. Pero algo no cuadraba. Recuerdo claramente que, al revisar de nuevo, el sistema había registrado el pedido. Había un registro electrónico, aunque no hubiera nadie a quien entregarle la comida.
Opté por desechar el pedido y olvidarme del asunto. Sin embargo, apenas unas horas después, mientras cerraba el turno y limpiaba la cocina, sentí que algo me observaba. Miraba por encima de mi hombro constantemente, esperando encontrarme con alguien, pero siempre estaba solo. Esa noche, al regresar a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta oscura en la pantalla, percibía esa respiración pesada que parecía pegarse a mis oídos. Intenté racionalizarlo, decirme a mí mismo que solo era el cansancio y el estrés del trabajo, pero la inquietud se quedó conmigo. Al día siguiente, regresé a trabajar, decidido a olvidarlo. Un par de días después, la situación se repitió. Eran las 3 de la mañana cuando sonó nuevamente el timbre del autoservicio. Me invadió una sensación de déjà vu. Esta vez, sin decir palabra, tomé los auriculares y esperé. Escuché de nuevo esa respiración, pero ahora parecía más cerca, como si la persona estuviera justo al otro lado del mostrador, aunque no veía a nadie. Combo especial, sin salsas, repitió la misma voz. El tono era idéntico, quizás más sombrío, más ronco, como si el mismo espíritu se estuviera desmoronando. No sé qué me llevó a obedecer, pero procesé la orden y me dirigí nuevamente a la ventanilla, temblando con cada paso. Esta vez, cuando me acerqué, pude ver una figura. Era alta, demasiado alta para un ser humano, y su forma era casi intangible, como si fuera humo condensado. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. De alguna manera, sentía que me miraba, que sus ojos inexistentes estaban fijos en mí. Con la mano temblorosa, extendí la bolsa de papel hacia la silueta. Tan pronto como lo hice, la figura pareció disiparse en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que no podría seguir trabajando allí, pero también era consciente de que, si me marchaba, esa cosa podría seguirme a donde fuera. A partir de esa noche, las apariciones se volvieron más frecuentes. A veces escuchaba risas siniestras en los pasillos vacíos, otras veces veía sombras que se deslizaban por el suelo, desapareciendo en un parpadeo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, no podía descansar, no podía pensar en nada más. Sentía que la oscuridad se aferraba a mí, incluso fuera del trabajo. Un día, mientras revisaba las cámaras de seguridad, decidí revisar las grabaciones. Lo que vi me dejó helado. No solo aparecía la sombra en la ventanilla, sino que también había captado lo que parecía ser un rostro difuso en los reflejos de las puertas de vidrio. Era una cara deformada, con una mueca de horror indescriptible, y cada vez que aparecía, se iba acercando más a la cámara, como si estuviera intentando entrar en el edificio. Mis compañeros también empezaron a notar cosas extrañas, luces que se encendían solas, objetos que desaparecían, y hasta un olor a podrido que impregnaba el aire en ciertos rincones del local. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos lo sentíamos. Algo oscuro habitaba ese Burger King, y estaba hambriento, sediento de más que comida. Mi última noche en el Burger King fue también la más aterradora. Ya había decidido que renunciaría, que no podía seguir soportando el horror. Eran las 2 de la mañana, y me quedaba una hora para terminar mi turno. Me aseguré de que todo estuviera en orden, y solo quería salir lo más rápido posible. Entonces, el timbre sonó nuevamente. Era la misma respiración, el mismo pedido, combo especial, sin salsas. Esta vez, no respondí. Simplemente me quedé ahí, paralizado, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me desmayaría. Decidí mirar por la ventana antes de hacer el pedido. Cuando lo hice, vi una cara. No era una cara humana, sino algo que apenas podía describirse como un rostro. Parecía derretido, como si hubiera sido esculpido con cera y luego dejado al fuego. Tenía ojos, pero no eran ojos reales, sino pozos oscuros que parecían consumir la poca luz que quedaba. Sentí que algo me jalaba, como si un frío helado me envolviera. No pude moverme. Durante un instante eterno, me quedé frente a esa cosa, incapaz de apartar la vista, como si me estuviera absorbiendo. Entonces, sentí un dolor punzante en el pecho, un dolor tan agudo que casi me derrumbé.
Fue entonces cuando, de alguna manera, pude romper el contacto visual y retroceder. Salí corriendo. De alguna manera, llegué a mi coche y conduje sin mirar atrás. Esa fue la última vez que trabajé en ese Burger King. Renuncié al día siguiente y, aunque el gerente intentó persuadirme para que me quedara, no pude explicarle lo que había visto. Sabía que no me creería, y sabía que, si trataba de explicarlo, solo me volvería más loco. Han pasado meses desde aquella noche y sigo sin poder dormir bien. Me despierto en medio de la noche, sintiendo que algo me observa desde la esquina de mi habitación. A veces escucho esa respiración en el silencio, y siento ese dolor en el pecho, como si la cosa me hubiera marcado de alguna manera. No he vuelto a Burger King desde entonces, y aunque he escuchado rumores de otros empleados que dicen haber visto cosas, trato de no indagar demasiado. Siento que si vuelvo a saber de aquello, si vuelvo a acercarme a ese lugar, no podré escapar esta vez. A veces me pregunto si todo fue real o si simplemente me volví loco por el estrés del trabajo. Pero en el fondo, sé la verdad. Sé que esa cosa sigue allí, acechando, esperando a su próxima víctima. Y cada vez que escucho un timbre, sea donde sea, un escalofrío me recorre el cuerpo, recordándome que no importa cuánto me aleje, el horror siempre puede encontrarme. El niño del área infantil. No diré mi nombre. Prefiero mantener mi identidad en el anonimato porque, honestamente, contar esta historia me pone los pelos de punta y me hace cuestionarme si alguna vez podré volver a dormir bien. Trabajaba en un Burger King en Guadalajara, donde comencé como empleado de medio tiempo para ahorrar un poco de dinero y pagar algunas deudas. Nunca pensé que algo tan cotidiano se convertiría en mi peor pesadilla. Todo comenzó de manera bastante inocente. Eran cosas pequeñas, como luces parpadeantes en el área infantil y la sensación constante de que alguien te observaba. Pero en aquel lugar, los empleados estábamos tan acostumbrados a las extrañas historias de clientes que veían cosas que no les dábamos mayor importancia. No era raro que la gente dijera ver sombras o sentir una especie de presencia, especialmente en el área de juegos. A menudo, alguien comentaba haber visto a un niño jugando solo en la zona infantil, y lo más espeluznante era que nunca había un niño ahí. Al principio, creía que estos rumores eran el producto de mentes cansadas, de personas aburridas que buscaban algo de emoción en sus vidas, o de niños que simplemente desaparecían entre los túneles y escondites del área infantil. Pero todo cambió una noche en particular. Aquel día me tocó quedarme hasta tarde, cubriendo el turno de cierre. Había poca gente, así que el trabajo fue relativamente sencillo. Estaba a punto de comenzar a limpiar el área infantil cuando noté algo extraño, el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera denso, y una especie de frío me recorrió el cuerpo. La temperatura en esa parte del restaurante siempre era incómodamente baja, pero esa noche, el frío era diferente, como si te calara hasta los huesos. Mientras limpiaba, oí un sonido peculiar, como un susurro lejano. Era un murmullo infantil, una risilla suave que apenas si podía distinguir, pero que me heló la sangre. Miré alrededor, buscando al niño que quizás se había quedado dormido en el área de juegos. Pero no había nadie. Entonces, lo vi. Estaba en el tobogán. Un niño pequeño, mirándome fijamente desde la parte superior del tubo. Tenía un aspecto normal, vestía una camiseta blanca y pantalones cortos. Pero lo que me impactó fue su mirada. Tenía los ojos completamente negros, sin rastro de pupilas, y una sonrisa que parecía crecer más de lo que su rostro permitía. Sentí que mis piernas se congelaban. Tragué saliva y me quedé mirándolo sin saber qué hacer. El niño no se movía, solo me observaba, como si estuviera evaluándome. Me armé de valor y le pregunté si estaba bien, aunque en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. No obtuve respuesta, solo un silencio espeluznante que parecía devorar el sonido del ambiente. Parpadeé y, cuando abrí los ojos, ya no estaba. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso, sofocante. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Terminé la limpieza y salí del área infantil tan rápido como pude, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada.
Pero las cosas no terminaron ahí. Las siguientes noches, el niño seguía apareciendo. Algunos de mis compañeros también comenzaron a notar su presencia. A veces, lo veíamos pasar corriendo de un lado a otro del área infantil. Otras veces, simplemente se quedaba en el tobogán, mirándonos con esos ojos negros como la noche, esos ojos que parecían absorber la luz. No pude evitar investigar un poco. Empecé a preguntar discretamente a algunos clientes si sabían algo sobre el niño, o si tenían alguna teoría sobre lo que estaba ocurriendo. La mayoría simplemente reía y me decía que eso era parte de la experiencia Burger King. Pero hubo una señora, una anciana que venía con su nieto, que me miró con una expresión seria cuando mencioné al niño. Ese niño, dijo en voz baja. Mi nieto dice que lo ve cada vez que venimos. Pero yo no veo a nadie. La anciana bajó la voz, como si temiera que alguien la oyera. Hace años, dicen que un niño desapareció en este lugar. Nunca lo encontraron. Pero algunos creen que su espíritu quedó atrapado aquí, buscando algo. Aquella conversación me dejó marcado. Volví a casa esa noche con el peso de las palabras de la anciana retumbando en mi mente. ¿Era posible que el niño fuera un espíritu atrapado, una especie de eco del pasado que vagaba sin rumbo por el área de juegos? Decidí que debía enfrentar mis miedos. Regresé al área infantil una noche que me tocó quedarme solo. Caminé por el restaurante, apagando las luces una por una hasta que solo quedó la tenue iluminación de emergencia. Me acerqué al tobogán, con el corazón latiendo a toda prisa. Una parte de mí esperaba que el niño apareciera, que me diera una explicación, una respuesta a todo lo que estaba viviendo. Entonces, allí estaba, de nuevo en la cima del tobogán, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Su sonrisa era aún más perturbadora que antes, una mueca antinatural que me paralizó por completo. Esta vez, el niño comenzó a descender lentamente por el tobogán, acercándose más y más hacia mí. No podía moverme. Sentía que el tiempo se había detenido y que, de alguna forma, ese niño tenía control sobre mí. Su piel parecía más pálida, casi translúcida. Cuando llegó al final del tobogán, extendió su mano hacia mí. Sentí que debía hacer lo mismo, aunque algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Justo cuando nuestras manos estaban a punto de tocarse, la alarma del restaurante sonó, rompiendo el silencio de una manera brutal. El niño desapareció en un parpadeo, dejando solo un eco de su risa, un sonido agudo que se prolongó en mi mente mucho después de que todo terminara. Después de aquella noche, decidí renunciar. No podía soportar la idea de volver a ver a ese niño, a esa entidad. A veces, cuando paso cerca del Burger King, siento su mirada. No sé si realmente lo veo, o si es mi mente la que se niega a dejarlo ir. Sin embargo, algo me dice que, mientras el restaurante siga en pie, él estará allí, esperando, observando, atrapado entre los juegos y las risas que ya no le pertenecen.